Parametric EQ es un ecualizador paramétrico que nos permite seleccionar entre diferentes curvas. También podemos ver una representación gráfica de cuál es el tipo de ecualización que estamos haciendo. Podemos seleccionar cuál es la frecuencia que queremos afectar y también el tipo de curvatura en el filtro que estamos seleccionando. Es bastante sencillo, nos puede servir para moldear sonidos de una manera muy rápida y sin tener que consumir demasiados recursos. Parametric EQ 2 es la versión corregida y aumentada del Parametric EQ. Además de tener los mismos controles donde podemos seleccionar diferentes tipos de bandas y diferentes tipos de frecuencias y curvas que queremos afectar, también nos permite seleccionar algunos otros valores como el orden o el paso de algunos de nuestros filtros para tener todavía mucho más control. Además, nos permite poder visualizar cuál es la señal de audio que está entrando, cómo salir y de esa manera poder tomar mejores decisiones. También nos permite visualizar la señal con su mid y side e incluso tiene un modo de fase lineal. EQO es un ecualizador gráfico. Esto significa que ya tiene bandas fijas y nosotros podemos subir y bajar el volumen de cada una de esas bandas. Tiene una opción para poder analizar el sonido que está entrando y ecualizar automáticamente. Tenemos diferentes bancos de ecualización y podemos hacer transformación entre cada uno de esos bancos para poder tener movimiento. Y también nos permite controlar el panorama de cada una de esas bandas, lo cual nos va a dar una opción de ecualización panorámica, lo cual no es posible con ningún otro ecualizador dentro de FL Studio. Fruity Filter es un filtro de estado variable, lo que significa que tenemos 3 filtros al mismo tiempo. Tenemos el filtro paso bajo, paso banda y el paso alto y solamente un control del corte para todos esos filtros y los cuales los podemos ir combinando. Fruity Fast LP simplemente es un filtro paso bajo para poder hacer algunos barridos de filtro muy simples. Fruity Bass Boost es un ecualizador bastante simple que nos permite poder dar un refuerzo de frecuencias graves en nuestros sonidos. Seleccionamos la frecuencia y la cantidad. You think that was cool? You think that was cool? Fruity Free Filter es un filtro que nos permite seleccionar entre diferentes tipos de filtro. Podemos seleccionar el corte, la cantidad de EQ e incluso algunos filtros nos permiten poder subir o bajar el volumen de algunas de las bandas. You think that was cool? You think that was cool? Es especialmente útil si necesitas automatizar algo o incluso automatizaciones rápidas para diseño de sonido. Fruity Loop Filter es el filtro más potente que tiene FL Studio. Podemos seleccionar entre diferentes tipos de filtro, incluidos algunos que tienen distorsión o incluso phaser. También podemos seleccionar diferentes bancos, hacer automatizaciones con envolventes y muchas cosas más. Definitivamente esto te va a permitir hacer algunas cosas muy creativas. Puedes checar los presets, puedes hacer incluso sidechains, phasers y muchas cosas más. Este es un ejemplo de lo que se puede hacer. Sonido original y sonido procesado. Fruity Compressor es un compresor que tiene también un estilo de modelado analógico, lo cual nos puede llegar a servir si queremos colorear un poco algunos de nuestros sonidos. You think that was cool? Aplicamos también la compresión, nuestra compensación de ganancia, el tipo de compresión. You think that was cool? Podemos obtener cosas interesantes. Soft Clipper es un plugin que nos va a permitir hacer lo que se conoce como un soft clip, es decir, un tipo de distorsión pero más suave, a diferencia del clip que simplemente corta la señal y la distorsiona. Con Soft Clipper lo que podemos hacer es darle ese toque de calor analógico y también nos va a permitir conseguir mayores niveles de volumen. Fruity Limiter es un limitador, pero no te dejes engañar por el nombre porque también es un compresor. De hecho, es uno de los compresores más versátiles que tiene FL Studio. En la parte de aquí abajo puedes seleccionar entre sus dos modos, el modo de limitador, el modo de compresor. Además, podemos obtener una visual de todo lo que está entrando. Y al hacer nuestros ajustes vamos a poder ver exactamente qué es lo que está sucediendo cuando comenzamos a comprimir. Además tenemos una parte de saturación y nuestro limitador.
Fruity Multiband Compressor es un compresor, pero realmente son tres, cada uno enfocado en una banda. Tenemos una banda de frecuencias graves, de medias y de altas, y cada una la podemos comprimir por separado antes de combinarla en el final. También tenemos modos de fase lineal y diferentes presets. Soundwoodizer es en realidad un compresor multibanda y expansor, pero tú no te vas a dar cuenta de nada de eso porque lo único que tienes que hacer es seleccionar algunos de sus 4 presets y seleccionar la cantidad que quieres aplicar. Maximus es un compresor multibanda, pero también puede ser expansión y otras funciones más con su gran flexibilidad al momento de poder seleccionar lo que queremos hacer con cada una de las bandas y de las curvas. De esta manera pueden conseguirse cosas que son imposibles de hacer con cualquier otro plugin, incluso fuera de FL Studio. Tiene diferentes presets, lo cual también nos puede servir para hacer algunas cosas extremadamente creativas. Transient Processor es una herramienta que nos permite controlar los transitorios, es decir, la parte percusiva al inicio de cada uno de los sonidos, y lo podemos tratar por separado, tanto el transitorio como el cuerpo del sonido. FastDist es un plugin de distorsión que nos permite tener un sonido extremadamente distorsionado de una manera muy fácil y rápida con un toque analógico. Tenemos también dos modos de distorsión. Blood Overdrive es otro plugin de distorsión, pero que nos da un tipo de distorsión muy diferente al que obtenemos del FastDist. Este es un poco más transparente. Pero también podemos llevarlo a los extremos. Fruity Squeeze es un plugin que se conoce como un degradador de bits, lo cual le va a dar a nuestro sonido un tipo de distorsión bastante inusual que se va a sentir como si fuera de un videojuego o de algún equipo viejo. Y obtenemos un típico efecto llamado Beat Crush. Fruity Wave Shaper es un plugin de distorsión de modelado de onda, a diferencia de otros que hemos visto anteriormente, que ya tienen una curva definida desde el principio. Aquí tú puedes dibujar la forma de distorsión que tú quieras. Puedes dejarlo tal y como está para que no haya distorsión. Puedes hacer distorsión overdrive, saturación suave, o incluso puedes hacer algunas cosas mucho más creativas, como por ejemplo esto. O esto. Fruity Phaser funciona como varios filtros al mismo tiempo que se están moviendo, y lo cual nos va a dar un efecto metálico de movimiento constante, algo más o menos como esto. Vintage Phaser funciona similar al Phaser, solo que este está modelado siguiendo los mismos circuitos de un equipo físico que ya existe, por lo cual se pueden conseguir cosas ligeramente distintas que en el Phaser genérico no es posible. Además que ya incluye un módulo de delay para que podamos conseguir efectos estéreo. Fruity Flanger es otro plugin que nos ayuda a darle movimiento. A diferencia del Phaser, el Flanger tiene un característico sonido metálico cuando se lleva hacia los extremos, y que además se puede llegar a aplicar a muchos sonidos para darle ese característico sonido como muy techno.
Fruity Chorus es un plugin que nos va a duplicar la señal de lo que está entrando dentro del plugin y de esta manera va a crear una copia ligeramente desfasada en volumen, en tono y también en algunos otros valores para generar esa sensación de que en realidad no es un solo sonido, sino varios. Vintage Chorus es muy similar a lo que vimos con el Chorus y el Phaser, solo que esta variante también está modelada siguiendo los circuitos de un equipo físico bastante famoso, lo cual nos permite conseguir ciertos resultados mucho más clásicos y difíciles de conseguir con el Chorus normal. Fruity Flangus es un híbrido entre un flanker y un chorus, así que vamos a obtener algunos controles similares que hemos visto en los otros efectos, pero que nos va a hacer la vida mucho más fácil a tener todo en un solo lugar. Fruity Reverb es un plugin que nos va a permitir simular reverberación dentro de nuestros sonidos, es decir, ubicarnos en un espacio virtual para que no se escuche un sonido simplemente seco, sino que suene más realista. You think that was cool? 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 Fruity Reverb 2 es la evolución del Fruity Reverb. Este nos permite tener todavía muchos más controles, además de un visualizador y poder procesar las señales tanto mid como side. You think that was cool? 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 Luxverb es el plugin de reverberación más nuevo de FL Studio 21 y además de que es algorítmico como los anteriores, tiene todavía un mejor algoritmo, suena mucho más limpio y además tiene otras funciones adicionales como el ajuste de envolventes para poder crear efectos como docking, sidechain, gate y muchas cosas más. Es uno de los plugins de reverberación más potentes en el mercado actualmente y sobre todo de FL Studio. You think that was cool? Fruity Convolver es un plugin de convolución, es decir, vamos a obtener un sonido o un impulso y sus características se las vamos a aplicar a otro sonido. En este caso tenemos un impulso que suena así y se lo vamos a aplicar a nuestro sonido de voz You think that was cool? y el resultado va a ser este. You think that was cool? Es decir, a nuestro sonido con al cual estamos procesando la voz, le aplicó las características, en este caso de la reverberación, de nuestro impulso. Pero no es lo único que podemos hacer. También podemos grabar algunos impulsos, por ejemplo, de distorsionados, como este que tenemos acá. Y nos va a generar un sonido distorsionado. You think that was cool? Además tiene la gran ventaja de que tiene un ecualizador, por lo tanto podemos también obtener una mejor señal limpia y ecualizada o como ustedes la quieran. Fruity Delay 2 es un plugin de delay, es decir, nos va a crear ecos de lo que sea que nosotros le estemos alimentando. You think that was cool? Tiene los controles normales del tipo de feedback, tiempo y también un poquito de desplazamiento entre el canal izquierdo y derecho. You think that was cool? Así podemos obtener un efecto estéreo más interesante. Fruity Delay Bank es una versión corregida y aumentada del Delay 2, porque además de tener los mismos controles del delay, podemos incluir filtros tanto a la entrada como en los ecos y además tenemos diferentes bancos, lo cual si probamos algunos de sus presets se van a dar cuenta de que se pueden conseguir cosas extremadamente complejas. Por ejemplo esto. You think that was cool? Y uno más. You think that was cool? You think that was cool? Fruity Delay 3 es un delay de modelado estilo analógico, lo que significa que podemos modificar sus valores en tiempo real y el delay se va a estar ajustando. You think that was cool? You think that was cool? Algo que no es posible hacer con los otros delays. Además incluye una sección de modulación, difusión y de feedback, lo cual nos permite distorsionar nuestro sonido de formas bastante interesantes. You think that was cool? Multiband Delay es uno de los plugins de efectos más nuevos dentro de FL Studio y el cual nos permite aplicar delay pero por bandas, es decir, con frecuencias divididas, no solamente al sonido completo, sino a frecuencias específicas. Yes.
Esto nos permite conseguir algunos efectos que están completamente alejados de un delay normal y que se acercan más al diseño de sonido. Fruity Vocoder es un plugin de vocoder. Esto significa que podemos obtener dos señales. Primero una señal, por ejemplo, hablada, al cual le vamos a llamar modulador. Obtenemos también otro sonido, el cual va a ser el portador. Y podemos hacer que el segundo se comporte como el primero, lo cual va a resultar en que nuestro sintetizador pueda hablar. Este plugin o este tipo de efectos fue hecho famoso por artistas como Daft Punk. Vocodex es también un vocoder, pero es la versión corregida y aumentada del Fruity Vocoder, lo cual nos va a dar todavía mucho más control sobre todo lo que podemos hacer con estos sonidos. Pitcher es una herramienta que nos permite poder afinar sonidos monofónicos en tiempo real, lo cual es perfecto para las voces. Ahora voy a tratar de afinar todo esto para forzarlo a que suene solamente en dos notas, solamente en do sostenido y sol sostenido. Frequency Splitter es un plugin que nos permite dividir nuestros sonidos en tres bandas diferentes, pueden ser dos también, para que podamos aplicar procesos multibanda y más adelante procesarlos, por ejemplo, con delay multibanda, distorsión multibanda, ecualización, compresión y muchas cosas más. La diferencia de utilizar este plugin, por ejemplo, contra un ecualizador es que también tenemos modo de fase lineal, lo cual nos permite hacer nuestras divisiones sin ocasionar ningún problema de cancelación de fase. Frequency Shifter es un plugin bastante interesante porque nos permite mover la frecuencia de los sonidos. No estamos hablando del tono en el sentido musical, de subir o bajar semitonos o subir y bajar notas, sino de tal cual subir y bajar frecuencias, los cuales van a generarnos algunos efectos metálicos muy interesantes. Pitch Shifter es una herramienta que nos permite cambiar en tiempo real el pitch, ya sea de un sonido monofónico o también polifónico, lo cual nos va a permitir también que las vocales, por ejemplo, podamos afinarlas en tiempo real y cambiar su formante. A diferencia del Frequency Shifter, este sí está respetando esos escalones musicales de tonos y semitonos, y también cuando estamos haciendo el formante nos permite cambiar el timbre sin cambiar de afinación. Crossbeat es una herramienta de manipulación en tiempo real tanto del volumen como del tiempo, lo cual nos permite cambiar el pitch y también hacer algunos efectos muy interesantes. Además, con los nuevos presets que obtenemos en FL Studio 21 de juggling, podemos generar algunos efectos muy especiales. Y con los presets de Turntablist también podemos generar algunos scratches en tiempo real. Effector es en realidad un plugin multi-efectos. Aquí nosotros podemos seleccionar de diferentes efectos como filtros, distorsiones, delay, flangers, aplicarlo en tiempo real. Solamente podemos aplicar un efecto a la vez y además de esta matriz para poder controlar los parámetros rápidamente de los efectos, podemos automatizarlos con LFOs que ya vienen sincronizados al tempo. Destructor es similar a Effector en el sentido en el que es multi-efecto. Podemos seleccionar diferentes tipos de distorsión, de filtros, de chorus y también de gabinetes tipo speaker, pero este sí los podemos aplicar varios al mismo tiempo, por lo cual el sonido se transforma de una manera exageradamente interesante. Hardcore también es un plugin multi-efecto, pero a diferencia de los anteriores está mucho más enfocado en poder conseguir efectos que suenen muy similares a los amplificadores de las guitarras eléctricas. Gracias a todos los efectos que tiene y los diferentes pedales que podemos seleccionar desde aquí abajo, su ecualización y también el tipo de gabinete, podemos hacer que sonidos tan simples como una cuerda de guitarra, al aplicarle Effector, termina sonando como una guitarra eléctrica.
He dejado hasta el final también algunos plugins que ya están obsoletos, pero que es posible que todavía los puedas llegar a ver si estás abriendo algún proyecto viejo o si estás analizando toda la lista de los plugins de FL Studio. Uno de ellos es el Fruity Delay. Este es un delay bastante simple que solamente nos va a permitir tener algunos controles sobre los ecos. Fruity 7 Band Equalizer es un ecualizador gráfico, solamente tenemos 7 bandas con frecuencias que ya están fijas y lo único que podemos hacer es subir o bajar el volumen de esas frecuencias. Pero es mucho más recomendable utilizar un ecualizador paramétrico. Con esto hemos terminado de ver la mayoría de los plugins de efectos que tiene FL Studio, pero eso no es todo. Seguramente estarás pensando que hubo algunos que no estaban en esta lista, y es porque esos no son efectos tal cual, sino son herramientas, y eso lo vamos a hacer en un video posterior.